Pues vamos a iniciar la lectura, Juan 16, del 5 al 11. Vamos a leerlo primero. ¿Lo quieres leer? Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así es, ¿no? Bien, se empiezan a pasar cosas muy interesantes. Estábamos viendo la semana pasada que Jesús les dice que van a venir dificultades, ¿no? Y una de las cosas que mencionábamos es que Jesús quiere que tengan claridad con respecto a lo que está por acontecer y a cuál va a ser el común denominador de la vida del creyente, ¿no? Esto es muy importante porque Jesús no los está dejando a la deriva, no los está engañando, sino al contrario les está diciendo que vienen tiempos difíciles, ¿no? Esto es importante para nosotros poder entenderlo porque realmente erróneamente en nuestra religiosidad hemos llegado a pensar que el cristianismo tiene que ver con una vida mejor, ¿no? Con estar mejor, con vivir mejor, con alcanzar las metas, los objetivos, los éxitos, ¿no? Pero realmente lejos de la verdad, ¿no? El cristianismo realmente tiene que ver con Cristo, no con nosotros, ¿sí? Y ese es el principal catalizador de todo lo que se desarrolla en nuestras vidas. O sea, tiene que ver con Cristo, no tiene que ver conmigo. O sea, yo no soy el principal actor de esta película, yo soy un actor de reparto, ¿sí? El actor principal es Cristo, ¿sí? Y Él es el que tiene que verse en nuestras vidas, ¿sí? Y esa es la realidad. Entonces, a la luz de la vida de nuestro Señor Jesucristo, nuestras vidas finalmente tienen el propósito de que Él brille, ¿sí? Entonces, para que esto sea el caso, las personas tienen que darse cuenta que esto que nosotros predicamos lo creemos, ¿sí? Es como, imagínate que vienes aquí, ¿no? Y invitas a alguien, ¿no? Y le dices, pon mucha atención, esto es importantísimo, no vayas a distraerte, enfócate, y ahí nos vemos al rato, ¿no? O sea, invitas a alguien y le dices que es importante y tú no prestas atención, ¿no? Le dices que es importante y a media predicación estás contestando ahí el chat, ¿no? O sea, entonces, ¿es importante o no es importante? ¿Creemos verdaderamente en esto? ¿O realmente es para nosotros como algo que es como parte de lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, realmente Jesús no es ambiguo en esto. O sea, les dice que va a haber oposición como nunca la han enfrentado. Les dice que van a ser expulsados de las sinagogas y ellos se sorprenden, ¿verdad? Y se atemorizan y entran en pánico, ¿no? Pensando en sí mismos. Y no les preocupa, ¿sí?, ¿a dónde va a ir Jesús? Lo único que les preocupa es
su propio beneficio. Bueno, y si tú te vas, ¿qué va a pasar conmigo? ¿No? O sea, no están pensando en Jesús, ¿sí? Ese temor los distrae y los hace pensar en sus circunstancias. Pero Jesús quiere que reaccionen y que vean que realmente el objetivo vale la pena, ¿no? Que realmente lo que estamos buscando obtener no está relacionado con lo que tenemos en esta vida, ¿sí? O sea, realmente el beneficio del creyente está en la eternidad. Y por eso es por lo que el creyente vive. Y si el creyente no vive por eso, pues a lo mejor ni es creyente, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que Dios tenga algún problema con la economía. Dios no tiene ningún problema con eso. Eso no quiere decir que Dios tenga algún problema con que te vaya bien y que tu nivel de vida mejore. Dios no tiene ningún problema con eso. El problema ha sido el mismo problema desde siempre, ¿no? Que eso se convierta en un ídolo en tu vida, que se convierta en lo más importante, ¿sí? Que se convierta en la razón por la cual te levantas en las mañanas, ¿no? No, es que tengo que ir a trabajar porque pues, si no, no hay para comer, y si no, ¿y qué van a comer mis hijos? ¿Y qué va a comer mi familia? ¿Sí? Y entonces se vuelve realmente digamos, agobiante, ¿no? Agobiante al punto de que no puedes pensar en otra cosa más que en eso. Y eso es un problema, porque eso manifiesta dónde está tu corazón, ¿sí? Tu corazón no está en la eternidad. Tu corazón no está en lo que Dios ha preparado para ti, ¿no? Sino que el trono de tu corazón está siendo ocupado por otra cosa, ¿no? Cuando en realidad, bueno, y uno dice, bueno, pero pues es que, ¿y entonces cómo tengo que pensar? ¿Sí? Bueno, entonces tienes que pensar, ok, estoy en una situación complicada. ¿Por qué estoy en esta situación complicada? O sea, ¿por qué estoy aquí? Porque, para empezar, Dios, pues, es soberano, ¿no? En el sentido de que su voluntad se manifiesta a través de los siglos y finalmente se cumple, ¿no? En el sentido de que Él no se le sale nada de su control y no es como que esté así, como que sea un jefe de esos que están ahí viendo todo lo que haces, no, sino que está confiado en que realmente las cosas van a seguir el curso que Él ha planeado, ¿no? Entonces, si estoy en la situación en la que estoy y entiendo que mi vida delante de Dios tiene propósito, entonces, ¿cuál es el propósito de la situación que estoy viviendo? O sea, hay una razón, ¿sí? Hay una razón por la cual está sucediendo esto, como por ejemplo, ¿no? Digamos, cambiando un poquito el tema, ¿no? Cuando alguien llega y te reclama algo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacerlo un poquito más personal, ¿no? Cuando tu pareja llega y te reclama algo, ¿no? Así de que sientes que le están echando chile habanero a la herida, ¿no? Y entonces, si la cuestión es verdad, si lo que te están reclamando es verdad, pues primeramente te toca reconocer que cometiste un error, ¿verdad? Ahora, si eso hace que tu actitud cambie, entonces el problema no es que la otra persona te esté reclamando. El problema es que hay una situación en tu corazón que necesita ser trabajada por Dios, ¿sí? Porque independientemente de que te digan de lo que te vas a morir, eso no debe hacer que tu actitud cambie. Si tu actitud cambia, entonces hay algo en tu corazón. O sea, ¿por qué me está molestando? O sea, por ejemplo, nosotros que somos hombres, pues a veces quisiéramos que
tener un momento así de silencio, ¿verdad? En nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestra pareja, así de disfrutar un momento de silencio, ¿no? Pero realmente, pues eso no es así, ¿verdad? Es difícil en el sentido de que, pues bueno, así es la vida, ¿verdad? Por eso creó Dios el cielo, ¿no? El caso es que una cosa es que no puedas tener algo que quieres y otra cosa es que te cambie la actitud porque no lo tienes. Si te cambia la actitud es porque hay algo en tu corazón que no has arreglado y que no has llevado a los pies de Cristo. De la misma manera, en la situación en la que te encuentras, a lo mejor ves las vidas de otras personas y ¿por qué esa persona tiene y yo no tengo, no? Bueno, eso manifiesta una condición de tu corazón, ¿sí? Eso es blasfemia, es incredulidad, ¿sí? O sea, ¿estás diciendo que Dios está siendo injusto contigo? Eso es una blasfemia, ¿no? Lo que debiéramos de pensar es, ok, ¿por qué me está poniendo Dios en esta circunstancia? Porque el propósito de Dios siempre va a ser que nosotros crezcamos, que maduremos, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que yo aprenda? Bueno, quiere que confíe más en Él, ¿sí? Y es un ejercicio. Y ponte a pensar, o sea, si realmente no tuvieras problemas, ¿te acercarías más a Dios? Vamos a ser sinceros. Si no tuvieras problemas, ¿te acercarías más a Dios? No lo sabemos, pero pues Jesús dice que es más difícil para un rico entrar al reino de los cielos, digamos, entrar por el ojal de una aguja, ¿verdad? ¿Sí va? O sea, si Él dice que es más difícil, pues es porque ha de ser verdad, pero no que sea difícil, digamos, porque tiene dinero, sino que es difícil porque muchas veces no está en la circunstancia en la que debe estar. Por ejemplo, imagínate, tú tienes todos los recursos a los que puedes acceder y Dios de repente te cierra la puerta, te dice, no, por aquí no puedes pasar. ¿Sí? Entonces tú con tus recursos compras una maquinaria industrial y rompes la pared. ¿Cómo que no pasa, no? Entonces es más difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces no hay esas barreras que puedan hacer que las personas analicen sus circunstancias y su corazón, ¿sí? Estar en situaciones difíciles es una bendición de Dios porque te da la oportunidad de trabajar en tu vida y en tu corazón. Entonces, cuando estás en una circunstancia difícil, agradécele al Señor, ¿no? Porque te está dando una oportunidad de crecer. Y agradécele que no tienes salida, que no tienes otra opción, que se te acabaron tus recursos, porque entonces puedes ir a Él y permitirle a Él hacer el trabajo por medio de su Espíritu que tiene que hacer para que tú crezcas. O sea, hay veces que alguien me pregunta, oye, ¿por qué mi pareja me sigue diciendo esto y me sigue diciendo esto y me sigue diciendo esto? Y bueno, pues, o sea, el punto no es que lo siga diciendo, sino es ¿por qué te sigue molestando, no? O sea, ¿qué hay en tu corazón que no has arreglado delante de Dios, ¿no? Yo les doy un consuelo así de, pues mira, de buenas a primeras nunca lo va a dejar de decir. Con eso consuélate, ¿no? O sea, el punto no es que lo diga o no lo diga, el punto es, como habíamos mencionado anteriormente, es por qué te está cambiando la actitud, ¿no? Entonces son áreas de nuestro corazón que vamos a tener que estar trabajando todo el tiempo. O sea, si te llenas de ira, si te enojas, si te cambia la actitud, si no te parece, si te hace injusto, si crees que tú tienes la razón pero no te dan la razón, o sea, y finalmente todas esas cosas, aunque pudieran ser muy válidas,
no importan. No importan porque realmente el diablo siempre va a estar buscando alejarte de Dios. Y si tener la razón te va a alejar de Dios, el diablo te va a dar la razón. Y vas a tener toda la razón, pero te vas a perder de las bendiciones. Entonces, tenemos que tener cuidado de no pensar que algo se puede arreglar. Muchas cosas se pueden arreglar, pero no pensar que tiene que ver con nosotros, ¿sí? Sino que lo más importante es lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, ¿no? A través de su Espíritu. Entonces, Jesús les está tratando de explicar todo esto, ¿no? Si para nosotros es complicado, imagínate, para los discípulos, ¿no? O sea, como ¿por qué te tienes que ir? ¿No? Además, ellos pues habían tenido ciertas dificultades, pero en realidad durante el tiempo que Jesús estuvo con ellos, pues Él los protegió, ¿sí? Y entonces pues sí entran en pánico porque dicen, oye, pues te vas y pues ¿y ahora qué vamos a hacer? No, pues ahora les toca sufrir. Pero realmente es un trabajo que dice Jesús que va a producir en ellos, pero es un trabajo en el que les dice que alguien más va a estar involucrado, un agente va a estar involucrado, y ese agente es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces vamos a empezar a ver, ¿no?, cuál es este trabajo del Espíritu Santo y por qué les está realmente dando estas noticias, ¿no?, que en un principio parecen malas, pero en realidad son grandes noticias. O sea, porque la razón por la que Jesús se tiene que ir es porque Él va a pagar por los pecados, ¿no? Y entonces todo empieza a cambiar, ¿sí? Todo empieza a cambiar porque tienes un antiguo pacto en el que se establecen los principios legales, que cualquier persona que infrinja esos principios es culpable. Y ahora tienes un nuevo pacto en el que todos los pecados están pagados. Y que ahora el único principio y ley es creer en Jesucristo. Sí, entonces tenemos un contraste, ¿no? Porque ahora lo único que importa es creer o no creer en Jesucristo. Ya no importa, digamos, en el sentido de la culpabilidad, ya no tiene que ver con lo que hice bien o lo que no hice bien. Tiene que ver con si creo que Él ha alcanzado la victoria y creo que Él es el enviado de Dios para hacer eso y que tiene el poder para limpiar mi vida. Ahora tiene que ver con creer en Jesús o no creer en Jesús. Y de ahí depende, ahora sí que de ahí viene todo, ¿no? Y la condenación, ¿no? Dice el apóstol Juan, dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, ¿no? O sea, la condenación es el hecho del rechazo, de la incredulidad, ¿sí? El otro día una persona me decía que no creía en Dios porque por toda la maldad que hay en el mundo, ¿no? O sea, que no creía que Dios existiera por toda la maldad que hay en el mundo, ¿no? Y yo le dije, mira, o sea, si tu argumento es verdad, eso no comprueba de ninguna manera que Dios no existe. O sea, si tu argumento es verdad, lo único que probaría eso es que Dios es malvado, pero no que no exista, ¿no? ¿Por qué? Porque para decir que hay maldad, yo necesito un estándar. Yo necesito saber lo que es malo y lo que no es malo, ¿no? Si no, es meramente opinión. O sea, por ejemplo, yo te golpeo en la cara y tú puedes decir, ay, pues eso es malo. Yo te puedo decir, no, pues te lo merecías, ¿no? Y puede ser tu opinión contra la mía.
Pero ambos sabemos que andar golpeando a la gente en la cara, pues no es correcto, ¿verdad? ¿Y por qué lo sabemos? Bueno, porque hay un estándar por encima de nosotros, ¿sí? Y ese estándar apunta a Dios. Entonces, realmente el tema es que... ¿Cuál era el tema? El tema es que esto que Dios está haciendo viene como a cambiar completamente toda la percepción de todo el mundo. Porque generalmente cuando tú dices que eres cristiano, luego la gente se empieza como a incomodar, ¿no? Ah, ya me va a juzgar, ¿no? Y entonces piensan que uno, digamos, vive de cierta manera y eso y esa acción, pues, tiene que ver con estarle diciendo a la gente lo que está haciendo mal, ¿no? Digo, y nuestras acciones, nuestro comportamiento como creyentes sí manifiesta que están viviendo mal, ¿no? Pero la realidad es que no tiene que ver con cómo están viviendo, sino tiene que ver con reconocer a Jesucristo. ¿Por qué? Porque realmente no podemos cambiar, en el sentido de que no queremos cambiar, y nuestra acción no va a cambiar hasta que no cambie nuestro corazón. Entonces, Jesús les está explicando todo esto, ¿no? Pero obviamente llega un punto en el que les dice, o sea, ya no les voy a decir más porque no lo van a poder entender, pero va a venir el Espíritu Santo, ¿verdad? Primeramente para darle poder a la iglesia, ¿sí? Para digamos, para cumplir el propósito que Dios les había dejado, la responsabilidad que Dios les había dejado. O sea, necesitaban poder para poder hacerlo. O sea, no hay otra manera de hacerlo si no es a través del Espíritu Santo, ¿sí? Para dar testimonio. Por ejemplo, uno puede, sin la ayuda del Espíritu Santo, puedes, por ejemplo, amar a personas que son como tú. No necesitas al Espíritu Santo para hacer eso, ¿verdad? Sin la ayuda del Espíritu Santo puedes destinar hora y media los domingos para venir aquí a la iglesia. No necesitas la ayuda del Espíritu Santo para eso. Sin la ayuda del Espíritu Santo puedes, no sé, estudiar algo que tenga que ver con la Biblia, o puedes inclusive ir a centros comunitarios a apoyar y regalar comida, regalar ropa. Pues eso no necesitas al Espíritu Santo para hacer eso, ¿verdad? Sin la ayuda del Espíritu Santo puedes destinar dinero de tu dinero que ganas para ofrendar. No necesitas al Espíritu Santo para hacer eso, ¿verdad? Sin la ayuda del Espíritu Santo puedes hablar del Evangelio. No necesitas al Espíritu Santo para hacer eso, ¿sí? Es muy importante que entendamos que podemos estar viviendo una vida religiosa sin el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si realmente ocupamos la ayuda del Espíritu Santo, todo va a cambiar. O sea, realmente muchas cosas de la vida cristiana se pueden hacer sin la ayuda del Espíritu Santo, pero Dios no planeó que se hicieran de esa manera, ¿sí? Dios planeó que las cosas que Dios dejó como responsabilidad necesariamente involucren el trabajo del Espíritu Santo. Porque, por ejemplo, sin la ayuda del Espíritu Santo no puedes amar a alguien que es contrario a ti. No se puede. No, o sea, sin la ayuda del Espíritu Santo no puedes amar a alguien que esté en contra de ti, ¿sí? Por ejemplo, en tu trabajo, seguramente hay el que te está echando tierra, ¿verdad? Y todo el tiempo está buscando en qué te equivocas, ¿verdad? Y ya sabes, manda los correos corporativos,
diciendo pues todo lo que tú hiciste mal y todo esto. Sin la ayuda del Espíritu Santo no puedes amar a esa persona, pero con la ayuda del Espíritu Santo la puedes amar. ¿Sí? Y eso sirve de testimonio para que esa persona llegue a los pies de Cristo. Pero sin la ayuda del Espíritu Santo no se puede, ¿no? Sin la ayuda del Espíritu Santo, como les decía, puedes destinar una hora para venir a la iglesia, ¿no? A congregarte. Pero sin la ayuda del Espíritu Santo no puedes estar 24 horas pendiente del cuidado de una persona que está enferma o necesita tu ayuda. No se puede, ¿no? Necesitas el Espíritu Santo para tener un corazón ayudador. De otra manera no se puede, ¿no? ¿Te ha pasado que de repente se necesita sangre tal, necesitamos donadores y todo? Ay, pues ojalá y encuentren, ¿verdad? Y a lo mejor es tu tipo de sangre, ¿verdad? Pero necesitas el trabajo del Espíritu Santo para realmente dar esos pasos que normalmente no das, ¿verdad? Por ejemplo, como les decía, sin la ayuda del Espíritu Santo puedes venir aquí a congregarte, pero necesitas al Espíritu Santo para destinar más tiempo para tus estudios de discipulado, ¿no? Necesitas la ayuda del Espíritu Santo para querer orar por tus hermanos en Cristo, para acercarte a ellos y decirles, oye, hay algo en lo que quieras que te ayude a orar. Necesitas la ayuda del Espíritu Santo. Porque luego de repente estamos ahí en el chat de WhatsApp y de repente mandan, ayúdenme a orar por esto, ayúdenme a orar por el otro. Y le pones, ya sabes, las manitas así, o le pones ahí el meme de estamos en oración, ¿no? O la persona que está ahí hincada, ¿no? ¿Sí? ¿Y oras? ¿No? O nada más es como tu porción de redes sociales, ¿no? O sea, realmente necesitas la ayuda del Espíritu Santo para hacer lo que dices que vas a hacer cuando se trata de temas espirituales. Si no, pues aunque le pongas la manita, ¿no? Entonces, o sea, realmente, como les decía, sin la ayuda del Espíritu Santo tú puedes destinar parte de tu dinero para ofrendar, pero necesitas la ayuda del Espíritu Santo para dar de tu dinero cuando te queda poco. ¿Sí? Porque a poco no es difícil, ¿no? O sea, no es difícil, es imposible. Porque ves que te queda poco y dices, ay no, es que necesito hacer esto. Pues necesitas al Espíritu Santo para que te enseñe a ser un dador alegre, ¿verdad? Realmente los que piensan en ir de misioneros o ir a otros lugares a compartir el Evangelio, o sea, necesitan la ayuda del Espíritu Santo, porque muchas veces implica mover a toda la familia a un lugar que no conoces, ¿no? Y necesitas la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, para cumplir la misión que Dios nos ha encomendado por medio de Jesucristo, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, el trabajo del Espíritu Santo es esencial. Hay muchas cosas que puedes hacer sin la ayuda del Espíritu Santo, pero solamente a través del Espíritu Santo es que se van a alcanzar los objetivos que Dios ha planeado para tu vida. Porque no sé si te lo he dicho, pero Dios tiene un plan para tu vida, un plan personal y particular. ¿Sí? Hay objetivos y responsabilidades personales que tú tienes, y esos no los vas a poder alcanzar si no es a través del trabajo del Espíritu Santo en tu vida. ¿Sí? Es a través del Espíritu Santo que Jesucristo va a interceder por la iglesia, por medio de su gracia. ¿Sí? Entonces, finalmente, esto que les está diciendo nuestro Señor Jesucristo es algo de vital importancia. ¿Sí? Y otra cosa que tenemos que entender es que el Espíritu Santo viene a morar en los creyentes. ¿Sí? Eso es muy, muy importante que lo podamos entender. O sea, el Espíritu Santo no es un ente que anda ahí flotando, sí, así como un fantasmita ahí que anda así, acercándose a la gente, ¿no? ¿no?
No, él necesita una morada, ¿sí? Así como Jesucristo cuando vino al mundo necesitó una morada, se encarnó y se hizo hombre, así el Espíritu Santo necesita una morada, y la morada del Espíritu Santo es la iglesia, ¿sí? Es muy importante que lo podamos entender, porque si no vamos a andar haciendo oraciones así como que, ay Señor, manda tu Espíritu a estos inconversos para que se arrepientan. O sea, no sabes de lo que estás hablando. O sea, Dios mandó el Espíritu a la iglesia, ¿sí? Y es a través de la iglesia que el trabajo del Espíritu Santo se produce, ¿sí? Y entonces, si quieres que aquellos inconversos se conviertan, pues tienes que ir a predicarles. Porque en ese ir a predicarles, el Espíritu Santo va a trabajar a través de ti y ellos van a recibir el mensaje, ¿verdad? Es a través de los creyentes que el Espíritu Santo hace su labor, ¿verdad? Es a través del cuerpo de la iglesia. Entonces nuestros cuerpos son herramientas y templos, y Él quiere usarnos a nosotros para glorificar a Cristo y para testificarle a los perdidos. Entonces, realmente ese es el trabajo. ¿Se acuerdan cuando en Pentecostés, cuando están ahí todos orando y de repente llega el Espíritu Santo a los creyentes? El Espíritu Santo le da poder a Pedro para predicar, ¿sí? Y esa predicación produjo la convicción en aquellos que escucharon, ¿sí? Si no fuera ese, digamos, el proceso, pues el Espíritu Santo hubiera caído sobre toda la ciudad, ¿no? Y no hubiera habido necesidad de predicación. Pero había necesidad de predicación porque el Espíritu Santo trabajó a través de Pedro y a través de su predicación para producir esa convicción, ¿verdad? Entonces, nosotros como creyentes somos los testigos. El Espíritu Santo es como el fiscal que presenta el argumento al jurado, ¿verdad? Y los incrédulos son los acusados culpables, ¿verdad? Que están ahí esperando el veredicto. Sin embargo, la acusación no tiene como propósito condenar a los convictos, sino tiene el propósito de salvarlos, ¿verdad? Entonces, lo que dice Jesucristo es que el Espíritu Santo va a convencer al mundo de que han sido incrédulos, ¿verdad? De que realmente lo que hizo Jesucristo es justo y es importante, ¿sí? Para restablecer la comunión perdida. Entonces, el propósito del trabajo, menciona Jesucristo varias cosas de lo que hace el Espíritu Santo. Primeramente dice que convence al pecador de sus pecados, pero mediante el testimonio que nosotros damos, deja al descubierto la incredulidad, ¿sí? Porque a veces decimos que creemos en Cristo, pero nuestra vida manifiesta que somos unos incrédulos, ¿sí? Porque decimos que creemos en Cristo y no confiamos en Él, ¿sí? Queremos arreglar las cosas como siempre las hemos querido arreglar, ¿sí? Y entonces el trabajo del Espíritu Santo es ese, es dejar en manifiesto que hay una incredulidad, que no es verdad que creen, ¿sí? Porque si fuera verdad, este mundo sería diferente. Ya sabes que dicen las estadísticas que más del 90% de la población mundial es cristiana, ¿no? Si eso fuera verdad, o sea, estaríamos cerca del paraíso, ¿no? Pero no es verdad. ¿Por qué? Porque lo creen intelectualmente, pero no lo creen de corazón. No hay una verdadera transformación, no hay una convicción, no están dispuestos a vivir a la altura del estándar que presenta Cristo. Entonces no creen. Por eso el trabajo del Espíritu Santo es primordial, ¿no? Porque finalmente lo que condena, como habíamos mencionado al principio, es la incredulidad. O sea, es no creer en lo que Jesucristo hizo.
Entonces, otra cosa que hace el Espíritu Santo es revelarle a los creyentes a Dios. ¿Sí? Porque a veces pensamos que el Evangelio es para los inconversos, pero no, el Evangelio también es para los creyentes. ¿Sí? O sea, nosotros constantemente tenemos que estar escuchando el mensaje del Evangelio. ¿Sí? Constantemente tenemos que estar acercándonos a la palabra para ir conociendo más a Dios. Porque lo que va cambiando nuestras vidas es conocer más a Dios. Conforme vamos conociendo a Dios, nos vamos dando cuenta a la luz de la palabra de Dios que hay áreas en nuestra vida que todavía están en oscuridad. ¿Sí? O sea, normalmente cuando tú recién te conviertes, tú dices, ¡ay, qué padre! Todo es bendición, ¿verdad? Y conforme vas conociendo la Escritura, te empiezas a dar cuenta que, ¡ay, esto como que no está bien, ¿no? Y conforme vas caminando en el Señor y vas acercándote a la palabra, te das dando cuenta que hay áreas en tu vida que necesitan ser transformadas. Y entonces, el Evangelio produce ese trabajo de limpieza. ¿Por qué? Porque nos acerca cada vez más a Dios. Lo empezamos a conocer. Nunca lo vamos a acabar de conocer, ¿verdad? Porque Él es infinito. Pero en la medida en la que lo conocemos más, esto va impactando nuestras vidas y va cambiando nuestra conducta, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas nos deben de llevar a entender que para empezar, por esta particularidad del Espíritu Santo, el mundo no puede ver a Dios, ¿sí? Y el mundo no puede recibir o ver al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver el mundo? Tiene que ver el trabajo que el Espíritu Santo está produciendo en nuestras vidas. Esos cambios, ¿no? Cuando Jesús habla acerca de estos personajes del rico y Lázaro, la historia del rico y Lázaro, no sé si la han escuchado, habla de que se mueren los dos personajes y uno se va al infierno y el otro se va al seno de Abraham, ¿verdad? Y en una de esas están como teniendo una conversación y finalmente la persona que está en el infierno le llega un destello y piensa en sus familiares que siguen vivos y dice, oye, pues manda a Lázaro a que vaya y les predique, ¿no? Y lo que dice Abraham es muy impactante porque dice que ya la palabra ya está predicada, ¿no? O sea, dice a Moisés y a los profetas tienen, ¿no? Oigan, ¿no? O sea que todo lo necesario para la salvación ya está, ¿no? Y dice, porque no se persuadirán ni aun que uno se levantara de los muertos, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? Que los milagros no convencen a la gente. O sea, por ejemplo, alguien pide, por ejemplo, oración para sanar de su enfermedad. Y Dios puede obrar para sanar a una persona de una enfermedad. Pero ese milagro no va a, digamos, a dar como resultado un arrepentimiento. O sea, a lo mejor lo más que puede pasar, ay, pues gracias, ¿no? Y ahí nos vemos. O sea, ese obrar tiene que ir acompañado del Evangelio, ¿sí? Entonces, claro que por supuesto que Dios puede sanar y claro que por supuesto que Dios puede hacer milagros. Pero además de eso, hay una condición que además de la enfermedad necesita ser sanada y es la comunión con Dios, ¿verdad? Entonces,
Por eso a veces cuando alguien pide oración por una persona que está enferma, nos interesa saber si ya recibieron a Cristo. Porque por supuesto oramos por ellos, pero si no han recibido a Cristo, también es importante orar para que lo conozcan, ¿verdad? Dos cosas que van de la mano, pero que finalmente son independientes. O sea, sí, podemos orar por la salvación, por ejemplo, a lo mejor hay alguien endemoniado que necesita un exorcismo, ¿no? Ok, le sacas al demonio y luego, ¿con qué llenas el hueco? Porque dice Jesús que le sacas al demonio y luego el demonio va y se agarra a sus cuates y regresan con más fuerza, ¿verdad? Porque está vacío el hueco. Y entonces, si se sale, tiene que entrar el Espíritu Santo. Y una vez que entre el Espíritu Santo, ya nada más, no hay más que pueda entrar, ¿sí? Porque está lleno por el Espíritu Santo. Entonces una cosa es el milagro, pero el milagro no va a producir el arrepentimiento. Lo que va a producir el arrepentimiento es escuchar el Evangelio. No hay otra cosa que produzca el arrepentimiento. ¿Sí? Es muy importante que podamos entender esto porque de todas las cosas que se le pudieron haber ocurrido a Dios, se le ocurrió algo que a nadie se le hubiera ocurrido. O sea, porque Dios decretó salvar a los creyentes a través de una locura. O sea, a nadie se le hubiera podido haber ocurrido esto. El método por el cual las personas vienen a Cristo es una locura. Y esa locura se llama la predicación del Evangelio. ¿Sí? Es una locura, verdaderamente. Porque estamos diciendo que un carpintero hace 2000 años, que murió y resucitó, es el que trae salvación a todo el mundo, allá en Medio Oriente. Es una locura, verdaderamente lo es. Pero eso es lo único que produce salvación. Los milagros no producen salvación, solamente la predicación del Evangelio. Entonces es el trabajo del Espíritu Santo. Cuando predicamos, el Espíritu Santo empieza a hacer la labor a través de nosotros. ¿Sí? Esa es la única manera en la que las personas se convierten. ¿Sí? Por eso, si queremos que mi primo, mi tío, mi hermano, mi papá, mi mamá, mi abuelo se conviertan, pues les tenemos que predicar. ¿Sí? Orar para que Dios mande a alguien que les predique. Que de otra manera no van a venir a los pies de Cristo. O sea, si pensáramos religiosamente por obra del Espíritu Santo, bueno, no es así como trabaja el Espíritu Santo. ¿No? El Espíritu Santo trabaja a través de la predicación del Evangelio. Entonces, finalmente, el último trabajo, porque menciona que hace 3 cosas, ¿verdad? Que como dice el versículo 8 de Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Así es. Y entonces en el versículo 11 explica este último, ¿no? Martín, ¿la quieres leer? Y del juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así es. Entonces explica de qué juicio está hablando. ¿Sí? En el juicio que fue juzgado Satanás. ¿Sí? Satanás fue juzgado
en la cruz del Calvario. ¿Sí? Y entonces, eso es una de las cosas, digamos, otra de las cosas que hace el Espíritu Santo. ¿Sí? Le revela al incrédulo que Satanás ya ha sido juzgado y que el veredicto ya ha sido dictado. ¿Sí? Ya lo único que falta es la ejecución de la sentencia. ¿Sí? Y eso va a suceder cuando Jesús regrese. Entonces, el trabajo del Espíritu Santo es que cuando el pecador verdaderamente ve su necedad y lo terrible que es su incredulidad, es llevado a confesar a Jesucristo y se da cuenta que si no lo hace, está bajo la condenación, ¿sí?, que ya ha sido decretada por Dios, a Satanás, porque Satanás es el príncipe de este mundo, ¿verdad? Entonces, si no aceptamos a Cristo, pues vamos a caer dentro del mismo decreto que ha sido dado para Satanás, ¿sí?, por la incredulidad. Entonces, la incredulidad nos posiciona del lado de Satanás y no es un buen lado. ¿Por qué? Porque el juicio ya ha sido decretado para él. Y entonces, si no creemos en lo que Jesucristo hizo, pues la alternativa es enfrentar el juicio del lado de la parte de Satanás, y sabemos que no es la mejor parte porque sabemos que ya perdió. Entonces, lo único que queda es la ejecución de la sentencia. Entonces, esto es una convicción adicional que produce el Espíritu Santo, y sin esta convicción no puede haber una verdadera conversión, ¿sí? Y no puede haber una verdadera convicción sin la obra del Espíritu Santo, que usa la palabra de Dios y que usa el testimonio de Dios para producir la salvación de Dios en todos aquellos que la escuchan, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Bueno, que la obra del Espíritu Santo es a través de los creyentes. O sea, que el Espíritu Santo no anda deambulando ahí como fantasma, así entrando a los corazones de las personas, o sea, en medio de la nada, sino que Dios quiere que la iglesia participe en eso, y por eso le ha encargado al Espíritu Santo morar en los creyentes para producir esa convicción por medio de la predicación, para salvar a los incrédulos. ¿Sí? O sea, ese es el proceso. Y en eso estamos involucrados tú y yo, ¿verdad? Y tenemos que entender que es un increíble privilegio. Es un privilegio porque realmente no somos mejores que los demás, ¿no? A veces pudiéramos pensar que porque nosotros entendemos mejor la verdad, somos mejores, pero la realidad es que no somos mejores, ¿no? Somos igual de pecadores, pero hemos sido perdonados. Y es ese perdón el que compartimos, ¿sí? Entonces es un privilegio que Dios nos da. Dios es todopoderoso y Él pudiera mandar a sus ángeles a evangelizar todo el mundo, ¿verdad? Pero no, por alguna extraña razón quiere que tú y yo participemos de eso. Y quiere compartir contigo y conmigo las bendiciones de compartir el Evangelio. Entonces, como habíamos mencionado anteriormente, este privilegio nos debe de llevar a entender que es una cuestión de vida o muerte, verdaderamente, ¿no? O sea, las personas están en el filo de la muerte. Tenemos que verlo con urgencia, porque de otra manera se nos va a ir la vida. Me acuerdo que en una ocasión
estaba yo, valga, pleonasmo, y llevé a arreglar unas cosas del coche y estaban unas personas ahí platicando. Y me acuerdo que habían mencionado algo y salió a la conversación pues que yo era creyente, y finalmente una persona pues hizo un comentario negativo con respecto al cristianismo y a Jesús, ¿no? Y entonces pues yo, con la amabilidad que me caracteriza, pues le dije la verdad y le prediqué, ¿no? Y pues no me hizo mucho caso, pero sí como que dije, bueno, pues, o sea, no sabes ni de lo que estás hablando, y le expliqué, ¿no? Y hasta ahí, ¿no? Digo, hasta eso, pues, no pasó a más, pero finalmente, pues, no estaba interesada esta persona, ¿no? Además que creo que estaba un poco alcoholizada, entonces, pues, no hay mucha posibilidad de entablar una conversación, ¿no? El caso es que ya, pues, finalmente terminé lo que estaba haciendo, me fui, no me acuerdo cuánto tiempo pasó, no pasó mucho, y esta persona estaba por su casa y por ese lugar hay como un andador que siempre está muy, muy solo, ¿no? Y esta persona salió por ese andador y pues ahí unas personas se lo encontraron, lo golpearon y murió, ¿no? Y entonces yo me ponía a pensar, o sea, imagínate qué hubiera pasado si yo no le hubiera compartido, ¿no? O sea, yo tendría en mis manos la responsabilidad de esa alma, ¿no? O sea, tú no sabes qué puede pasar, ¿no? Digo, en esa ocasión le pasó a esa persona, pero me pudo haber pasado a mí, ¿no? O sea, realmente no tenemos el tiempo comprado, ¿no? Y cuando Dios nos da la oportunidad de compartir, independientemente de la circunstancia, es importante que mencionemos la verdad, ¿no? Porque a lo mejor ya no va a haber otra oportunidad. Digo, ojalá y las haya, ¿no? El más interesado es Dios. Pero puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y tenemos que estar claros de que puede pasar cualquier cosa, y eso nos debe de impulsar a tener ese sentido de urgencia. O sea, si hay una oportunidad, aprovecha la oportunidad. No sabes lo que puede pasar, ¿no? Verdaderamente es cuestión de vida o muerte, pero para poder hacerlo necesitas la guía del Espíritu Santo. Necesitas la ayuda del Espíritu Santo. De otra manera nunca lo vas a hacer, ¿sí? Si no confías en Dios, que el Espíritu Santo te va a guiar, nunca lo vas a hacer, y vas a vivir en la misma incredulidad que vive el resto del mundo, porque no crees que Dios lo pueda hacer en tu vida. Tenemos que confiar en Él, que Él nos va a dar las palabras precisas y que nos va a capacitar para glorificar a Cristo, ¿sí? Que Él lo va a hacer, ¿sí? No hay manera de equivocarse. Digo, lo puedes hacer mejor, siempre podemos hacer algo mejor, ¿sí? Este mundo es perfectible, que significa que siempre hay oportunidad de mejorar en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? A lo mejor eres el más mejor de la cuadra, ¿verdad? Pero puedes todavía ser mejor, ¿sí? Y en cada área de nuestra vida podemos ser mejor, y esta no es la excepción, ¿sí? O sea, tú te puedes capacitar para que el Espíritu Santo haga un uso más profundo de tu vida. Esto no significa que no lo puede hacer en la circunstancia en la que estás, pero para que lo haga necesitas confiar en Él, ¿sí? Entonces es un trabajo, es una responsabilidad, es un privilegio, y es de vital importancia para que la voluntad de Dios avance, para que su reino avance, ¿sí? Somos como
como los conquistadores, ¿verdad? O sea, en el momento en el que tú aceptaste a Cristo, tú te volviste parte del reino celestial. Entonces Dios te manda a este mundo y tú estás en terreno enemigo. ¿Sí? Tú estás entrando a terreno enemigo y Dios te manda a que recuperes ese terreno para el reino de Dios, ¿no? Y entonces tenemos que ir avanzando. ¿Sí? Y para poder avanzar tenemos que confiar en el trabajo de su Espíritu en nuestras vidas. Así es. Entonces, finalmente es un tema de creer o no creer, ¿verdad? Porque aún como creyentes, aunque ya hemos recibido la salvación, podemos aún manifestar la incredulidad de que Dios verdaderamente puede usarnos. ¿Sí? Ay, es que yo no soy como Manuel, a mí no me vienen las cosas hacia la mente, ¿no? Y te pudiera sorprender que tampoco yo soy como Manuel, ¿no? O sea, el trabajo que Dios ha hecho, lo ha hecho Dios. O sea, realmente es algo que Dios puede hacer en la vida de cada creyente, pero le tienes que creer, ¿no? Le tienes que creer y tienes que darte cuenta que testificar de Dios va a representar un problema para las personas que no creen. Y eso te va a poner en situaciones complicadas. Pero para poder hacerlo, tú tienes que entender que vale la pena. O sea, lo que Dios tiene para ti es mucho más valioso que las cosas que puedas perder del mundo. Pero hasta que no lo entiendas, no lo vas a empezar a hacer. Entonces tienes que ir con Dios y decirle: Señor, convénceme, ¿verdad? No porque Él lo tenga que hacer, sino porque tú quieres entender qué es lo que Dios tiene para tu vida. Y algo tan sencillo como que quiere que te parezcas a Cristo. Dice que cuando le veamos, dice, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es, ¿verdad? O sea, realmente Dios está produciendo una transformación que va a culminar tanto física como espiritualmente en ser semejantes a Cristo, ¿sí? En todas las áreas de carácter que eso implica, ¿sí? Allá en el sistema tenemos una lista de los rasgos de carácter de Cristo, y la última vez que la vi estaba en 96, ¿no? La primera vez que la vi estaba en 60 y algo, y luego en 70 y algo, y luego en 80 y algo, ahorita ya está en los 90 y así sigue, porque rasgos de carácter de Cristo son infinitos, ¿no? Pero es lo que Él quiere producir en tu vida, ¿sí? Verdaderamente el carácter como el de Cristo. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Eso dónde la encuentro? ¿En cuál, perdón? Los rasgos En las redes. No, están aquí en la Biblia. Es Gálatas capítulo 5. Hay varios, pero ese es uno. Gálatas, ¿verdad? Sí. Sí, Gálatas 5. A partir del versículo 22 están algunos de ellos, ¿verdad? Hay muchos otros, no sé, quieren apuntarlos, se los puedo dictar. Pero
Por ejemplo, en el caso del amor, pues el capítulo anterior de Juan, que es el capítulo 15, Romanos capítulo 5, en el caso del gozo, Primera de Pedro capítulo 1, en el caso de la paz, Romanos capítulo 14, Filipenses capítulo 4, en el caso de la paciencia, igual está en Filipenses capítulo 4, la benignidad está en Efesios capítulo 4, Colosenses capítulo 3, Primera de Timoteo capítulo 1, la bondad está en Mateo capítulo 19, la fe, que también se puede traducir como fidelidad, está en Filipenses capítulo 2, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, ¿no? Bueno, y nos pudiéramos seguir, ¿no? O sea, realmente, como les decía, pues son infinitos, pero esas son unas referencias que te pueden ayudar, que parten de este texto de Gálatas 5, del 22 al 23. Ajá. Entonces, imagínate, ¿no? O sea, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Bueno, pues vamos a orar para terminar. ¿Quieres dar gracias? Amado Padre, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad y el privilegio que es venir a escuchar tu palabra. Gracias por disponer de nuestro corazón. Te damos gracias por cada uno de los hermanos que están aquí presentes y los que conforman nuestra iglesia, Señor. Por aquellas iglesias alrededor del mundo que también viven para servirte. Señor, te damos gracias por la especial lectura que tuvimos el día de hoy acerca de tu Espíritu, Señor. Gracias porque nos dejaste el Consolador, Señor, en el que nos podemos y nos basamos para apoyar, para entenderte, Señor, para amar a otros, que a final de cuentas es la más grande promesa que nos das en cada lectura, Señor, amar al prójimo. Necesitamos que nuestros corazones produzcan este amor, Señor, porque es lo que tú nos has mandado hacer, amar, Señor, compartir tu palabra, y pues no es posible conseguir esto si no es a través de tu Espíritu. Nosotros no estamos capacitados, Señor, para esta labor, así que te pedimos que realmente empecemos a caminar con el Espíritu Santo, seamos conscientes de que está aquí con nosotros, que nos acompaña, y a rogar porque tú nos reeduques, Señor, porque tú nos transformes a través de él, y que no vivamos para las cosas de este mundo, Señor, sino fijando la mirada a la eternidad. Lo hemos oído muchas veces y se nos olvida. Como bien dice el pastor, el Evangelio hay que recordarlo siempre, porque no es solo para los incrédulos. Recuérdanos tus promesas, recuérdanos lo importante que es vivir para ti, Señor, y que vivamos con un corazón dispuesto siempre a servir. Muchas gracias por la vida del pastor y por su disposición. Te pedimos que nos sigas guiando para que a través de su voz podamos ser transformados con tu palabra, Señor. Te damos gracias y te pedimos que nos acompañes el resto de la semana en el precioso nombre de nuestro